Con el tema del resumen nos pasa un poco lo mismo que con el informe. Y es que yo puedo utilizar el resumen para mi comprensión personal. Entonces el resumen es más difícil o es más laborioso el resumen que el reporte de lectura. El reporte de lectura yo puedo ir dando razón de lo que se me ha pedido o de lo que se me ha dado para leer. Puedes incluso parafrasear. En el resumen no puedo parafrasear y voy a concentrar lo que es más importante en mis propias palabras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el resumen, el reporte tampoco, no es un mosaico de citas. Entonces cojo citas del libro y las pongo todas juntas. Eso no es que no se pueda hacer, pero es otra cosa. Eso es, por ejemplo, a mí me gusta hacer eso cuando, para mi propia comprensión personal, yo quiero sacar las citas más importantes de un capítulo y las pongo todas juntas. Pero eso no es ni un reporte, porque no estoy reportando nada, estoy solamente haciendo un collage de material muy importante, pero no es ni un reporte ni un resumen. Obviamente yo aquí estoy explicando reporte y resumen más que como instrumentos de comprensión personal, que también lo son, como instrumentos de comunicación académica entre estudiante y docente. So here the emphasis is not so much on your own understanding of the texts or the authors, but on the communication between the student and the lecturer. So I am giving you a few criteria so that you can have a good communication with the lecturer. Although you can use this also for your own understanding of the subject. So it goes both ways, but the emphasis here is on the communication between student and lecturer. Bien. Después, entonces el resumen entonces no es esquema, no es colección de fragmentos, no es una reducción mecánica proporcional. O sea, yo tengo 5 capítulos, entonces yo hago 5 pedacitos, todos del mismo tamaño. Porque puede que los 5 capítulos haya uno que sea introductorio y que se pueda resumir muy fácilmente en 2 frases, y uno que sea más denso y que necesite de más tiempo para resumirse. Entonces tampoco es una reducción mecánica proporcional. No es un comentario, entonces ha de evitarse expresar en él la opinión que nos merezca el texto. El resumen tampoco es un análisis o una explicación del pensamiento del autor. ¿Ok? Es una simple sustitución en cuanto a la extensión del texto. Por ello, mientras en el análisis hablamos en nombre propio, en el resumen tomamos el lugar del autor. Esto, digamos, es una opción metodológica interesante. No siempre se hace así, ¿eh? O sea, la mayor parte de las veces el resumen se hace en tercera persona. O sea, yo no soy el autor, sino que no soy el lector, sino que soy uno que hace el resumen. Pero también se puede hacer así. Esto ya dependerá del profesor que tengáis delante. Lo normal no es hacerlo así, ¿eh? Lo normal no es tomar el lugar del autor. Pero es interesante que en ese escrito ahí esté colocado. Bien. Entonces, ¿cómo resumir? Aquí hay un pequeño recorrido. Esas cosas son siempre así. Tú puede que tengas tu propio método para resumir. You can have your own method. But these steps are very simple and it's good to take them into account. Leer el texto tantas veces como sea necesario. Repensar el texto y medirnos con él hasta estar seguros de haberlo comprendido. O sea, eso se hace, por ejemplo, diciendo, ok, he leído, por ejemplo, pongamos la Fratelli Tutti, que es la última encíclica del Papa Francisco. Que tú hagas un recorrido del texto. Son 8 capítulos
Los 2 primeros capítulos son sobre, por ejemplo, la situación del mundo. Los 2 siguientes son una propuesta de diálogo y de amistad social. Los siguientes son ya una aplicación a nivel político, a nivel religioso. Por ejemplo, se hace ahora un resumen de verdad, ¿eh? No estoy inventando. Pero es una forma de que yo recorre el texto y tengo la impresión realmente de que tengo una comprensión completa del texto y no me ha pasado ningún capítulo importante. Discernir la importancia de cada elemento, esto es a propósito de la proporcionalidad de la que hablábamos antes. O sea que en un texto en general suele haber una idea central, suele haber una parte del texto que es como un culmen de la reflexión. Y es importante tenerla en cuenta. Una cosa es dar una serie de elementos introductorios, otra cosa es expresar un pensamiento original y otra cosa es, por ejemplo, dar aplicaciones de ese pensamiento general. ¿Veis la diferencia? ¿Verdad? Entonces, al hacer el resumen, tienes que tener en cuenta esos, o sea, cómo el texto se ha desarrollado. Por eso el resumen realmente es laborioso, porque puede que estés resumiendo un texto de 100 páginas en 10 o en menos incluso. Y entonces, elegir qué elementos debemos sacrificar y cuáles destacar. Esa es la parte más difícil realmente. La elección de lo que es más importante. Entonces, hay gente que, por ejemplo, cuando lee un texto, subraya todo. No todo es importante. Sí, no todo es importante. No todo es importante. Bien. Después, aquí las preguntas que uno hace, todo esto es muy básico, ¿eh? Pero a veces, por ser tan básico, uno lo ignora. Y entonces esto se puede hacer hasta incluso con un texto bíblico, con un libro bíblico. Es un ejercicio interesante, porque muchas veces leemos solo fragmentos, ¿verdad? También está interesante coger un libro bíblico y leerlo de cabo a rabo y hacer nuestra propia comprensión, cuándo fue escrito, si fue solo un autor, si son editores, el contexto histórico, etc. Bien. Entonces, las preguntas. ¿De qué se trata? ¿Y de qué trata exactamente? ¿Por qué se ha escrito? ¿Qué quiere explicarme el autor? ¿Qué pone de relieve? ¿En qué insiste? Estas preguntas son muy básicas, pero son sin duda ninguna interesantes. Por ejemplo, en Platón se vuelven fundamentales. En un autor como, por ejemplo, en un autor como Aristóteles, también es interesante ver para quién escribe Aristóteles. Y vas a ver que son escritos al interno de una escuela muy específica de filosofía y es una especie de guía para los eruditos. O sea, no es un escrito de divulgación, es una guía para quienes ya están dentro del tema. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Y supone que tú te inscribes a la escuela de Aristóteles y que te metas en serio en su forma de pensar. Por ejemplo, Descartes, que es del inicio del Renacimiento, es otra cosa, porque él escribe de manera que cualquiera le pueda seguir. Y él quiere escribir sencillo. Descartes does like a meditation, where he talks about the most simple things, like the fire burning or the ink against the paper. And he wants to do philosophy in a very simple way for anybody who wants to use a bit of time and read his. It's a meditation, really. It's called the Cartesian Meditations. So it's very interesting when you do like a summary that you have all these little things into account. Ok. Subrayar desde la primera lectura palabras y expresiones consideradas importantes. Así, esto, bueno, cuando hacéis el mapa conceptual, pues sabéis que tenéis que identificar conceptos clave y su desarrollo y su colocación en el texto.
es más efectivo y seguro leer antes el texto 2 o 3 veces con atención, sin subrayar ni anotar nada. Esto aquí ya depende un poco de cada uno, ¿no? Yo personalmente prefiero anotar desde el inicio, porque o sea, cuando leo de nuevo sé dónde engancharme. Si no, a veces tengo que hacer 2 o 3 lecturas demasiado desde cero. Pero vamos, depende de cada uno. Eso sí que es interesante. Sin volver a mirar el texto, reflexionar sobre el mismo, intentando expresar su idea central. Porque cuando tú dejas de mirar el texto, no te enganchas a su formulación y te quedas realmente con tu comprensión. O sea, ¿qué es lo que he entendido del texto? Proceder a una nueva lectura del texto, subrayando en este caso, más que las ideas centrales, aquellas ideas importantes que no deben ser excluidas. Y bien, pues ahí tenéis una serie de puntos, tips, exactamente. Muy importante para concluir es este punto final. Hay que respetar la extensión máxima del resumen según las instrucciones recibidas. El famoso profesor que yo quería escribir aquí en el texto, ¿no? en la pizarra. O sea que haced lo que él os diga, ¿no? Como diría la Virgen María. O lo que ella os diga, si es una profesora. Aquí en el instituto tenemos más profesoras que profesores. Entonces, eso es muy importante saber cuánto os piden para el informe, para el reporte de lectura y para el resumen. ¿Okay? Eso es fundamental. Y yo por mí no tendría más que decir. Cuanto más corto sea el número de caracteres pedido, más difícil va a ser, obviamente. Es más difícil escribir menos que escribir más. It's harder to do a short summary than a longer summary. So, the shorter it is, the harder it will be to sum up and concentrate. Of course, it can't be that short that you can only say, that will be almost like an abstract, not really. Okay. ¿Tenéis algo que decir en vuestra defensa? Yo tengo una pregunta, Sí. pero no es sobre resumir. Ok, entonces es solo para cerrar el vídeo. Con respeto a nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo del otro lado del charco. Ok, ¿alguna cosa más? Any doubts, Elena? Questions? Sneezes? No. Ok, entonces lo damos por concluir esta parte y entonces hemos quedado para recordar que vais a presentar el informe de lectura de Historia de la Filosofía Antigua y después quedamos con un compromiso de que si tenéis algún resumen para presentar, lo podemos comentar aquí en clase, no como tarea para no presionaros. Ok.